En la Ribera Televisión le damos continuidad a todas las entrevistas con las entidades y las instituciones de Río Cuarto y en este caso, haciendo un recorrido por el ámbito gremial, queremos dialogar con Rafaela Alcoba, que es la titular y la responsable de las acciones de ATE seccional Río Cuarto, con una proyección territorial, Rafaela, pero en este caso lo que queremos es hacer un repaso de un 2021 que ha sido bastante complejo para ustedes. Sin embargo, no dejaron de tener la dinámica de trabajo habitual, el compromiso con la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado y el recorrido territorial. Bien, bueno, primero agradecerles el espacio. La verdad que para nosotros el 2021 y el 2020 en realidad consideramos que lo que puso a prueba fue la dirigencia sindical. Hablando en esta materia, en función de que siempre recae sobre quienes somos dirigentes un viejo prejuicio, mal ganado, bien ganado. La verdad que en realidad lo que puso a prueba es poner en relevancia cuál es la tarea de quienes hoy tenemos cargos dirigenciales en las estructuras sindicales. Y en ese marco a nosotros nos tocó tener que afrontar, salir a recorrer el territorio, salir a afrontar y acompañar a los compañeros y a las compañeras del sector estatal, ya sea nacionales y provinciales, sobre todo el sector salud, que fue uno de los sectores más afectados, pero sobre todo en el sector municipal, que es donde nosotros y nosotras consideramos que hay que poner fuertemente la agenda a discutir, porque es un sector que no solo viene muy bastardeado en cuestiones de políticas dirigidas y direccionadas hacia los trabajadores y trabajadoras, sino que no tiene una agenda a futuro que nosotros que pueda vislumbrarse que se vaya a generar un cambio. La estructura salarial de un trabajador o una trabajadora municipal hoy nos deja casi a 2 puntos por encima de la indigencia, o sea, estamos hablando de que en el Estado tenemos muchos trabajadores y trabajadoras pobres. Nos pone a prueba a nosotros, pone a prueba la dirigencia política también, pero por sobre todas las cosas pone a prueba la capacidad de organización que tenemos que tener para afrontar estas temáticas. No es tema sobre el que me imagino te quieras expresar, pero lamentablemente la representación gremial de los trabajadores municipales puntualmente en Río Cuarto deja mucho que desear. Se atiende de los dos lados del mostrador en determinados momentos, eso es realmente complejo y además las discusiones a la hora de defender los intereses salariales de los trabajadores está sometida a la pertenencia política del gobierno de turno también. Digo, se mezclan muchas cosas, pero no te vamos a hacer que te expreses ahí, pero podés manifestar una mirada respecto del trabajo que ustedes están haciendo en materia de afiliación y de construcción en el gremio ATE en Río Cuarto. En realidad nosotros venimos con esta tarea hace mucho tiempo y nos hemos encontrado justamente con esta problemática que vos planteás. Nosotros lo denunciamos hace mucho, desde que empezamos a caminar la Municipalidad de Río Cuarto, que es un sector muy complejo, pero no se puede ser arte y parte en las negociaciones salariales. No se puede defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y sentarse del otro lado del mostrador a discutir con el Ejecutivo Municipal. Claramente eso es lo que hoy está evidenciando de que la política dirigencial, ya sea de quien se siente negociar paritarias, que es lo que nosotros no hemos logrado al día de hoy, pero claramente nuestro objetivo es consecuencia de quienes han estado no solo en el sindicato, o quien ha estado, pero quienes han estado también llevando adelante el Ejecutivo Municipal. Esto es una cuestión de complicidad. Pero claramente es lo que insistimos en todos lados, las agendas que se discuten en los municipios carecen de temáticas transversales. Seguimos discutiendo el salario y alguna vez una recategorización o un pase a planta, pero no discutimos todo lo que pasa en la vida de un trabajador o una trabajadora. No discutimos el cupo laboral trans y capacitar al personal para trabajar con un compañero o una compañera trans. No discutimos el cupo de discapacidad y poder trabajar con compañeros y compañeras en situación de discapacidad. La agenda en la Municipalidad de Río Cuarto sigue siendo limitada, cerrada y sigue siendo llevada adelante por quienes son arte y parte del gobierno. ¿Vos creés que en función de lo que te toca vivir con la realidad de la militancia gremial de manera constante, que la sociedad de Río Cuarto tiene una mirada que
de alguna manera es crítica o se compromete con este tránsito que vos estás mencionando de los trabajadores municipales? ¿Se emparenta de alguna manera o tiene algo de empatía con la realidad de los trabajadores? ¿O sigue siendo fiel a ese estilo que muchas veces no terminamos de comprender, que es el de ser ajenos a todo lo que nos sucede en todos los ámbitos? Y sobre nosotros y nosotras recae todavía esta estigmatización de ser trabajadores estatales y empleados públicos. Y creo que la pandemia lo que nos permitió también demostrar, ya sea en ámbitos municipales, provinciales o estatales, es que sin un trabajador o una trabajadora llevando adelante su tarea, no hay garantía de derechos. Quien da garantía de derechos, más allá de cómo se define la política pública, es un trabajador o una trabajadora. Sin esa persona sentada allí en pandemia al frente de una computadora, una persona no podía acceder a un beneficio de ANSES, a un beneficio de PAMI, hablando de jubilados y jubiladas, que también fue el sector más castigado, y sin embargo los trabajadores y trabajadoras se adaptaron y garantizaron que accedan al derecho. En salud exactamente lo mismo. Entonces esa es la relevancia que la pandemia puso a discutir. Sigue recayendo sobre nosotros esta demonización de ser trabajadores estatales, pero creo que falta mucho por hacer para poder revertir. La sociedad en sí siempre se pone del lado que más cómodo le queda, y empatizar no es cómodo, porque es también es la autocrítica. Cumple 235 años la ciudad, y en ese contexto nosotros estamos haciendo un recorrido por las instituciones, las entidades, y un poco pretendemos que esto sea una foto del momento, y a partir de ahí empecemos a tomar conciencia de los procesos históricos que estamos viviendo, de la construcción que se hace desde el tejido institucional, pero también que tengamos noción de lo que representa la geopolítica en Río Cuarto. Nos cuentan que somos un pueblo grande, pero por otro lado nos sentimos el imperio, y mientras tanto somos capital alterna de la provincia y capital alterna del país. No se puede ser pueblo grande en ese contexto, y no se puede ser pueblo grande durmiendo la siesta. Pero mientras tanto lo que pretendemos es que todos se puedan expresar y que todos puedan manifestar una mirada respecto de cómo se vinculan desde cada área con esta capital alterna provincial y nacional. La reflexión que vos quieres compartir con nosotros. Para nosotros y nosotras, y me voy a parar a hablar no solo desde ATE, sino también desde la central, a Río Cuarto le falta mucho capital por explotar. Río Cuarto, siempre lo hemos dicho, está enclavada en la pampa sojera, y sin embargo se siguen incrementando en los sectores populares, en las barriadas, mayor cantidad de compañeros y compañeras que tienen que levantar 4 paredes y poner una chapa para poder brindar un techo a sus hijos y a sus hijas, y claramente eso no se está llevando al día de hoy. Que seamos capital alterna de la provincia, que seamos parte de un proyecto de gobierno nacional, no se condice con la realidad del día a día de los compañeros y las compañeras en las barriadas, que tuvieron que salir a poner la casa, la olla, el gas, y hoy tuvimos que salir a hacer quintas y huertas para poder darles de comer. Entonces hay una gran contradicción que viene de la mano de esta matriz productiva y la redistribución de riqueza que no se da. Entonces podemos tener muchos títulos como ciudad, pero si eso no se ve reflejado en quienes somos parte de la ciudad, claramente estamos hablando de títulos vacíos. Río Cuarto tiene un potencial tremendo, y en eso tenemos que darnos cuenta, no solo por la ciudad que tenemos la Universidad Nacional de Río Cuarto y toda su relevancia, donde se podrían estar explotando millones de proyectos que nos lleven a tener capacidad productiva. Los bancos, ¿por qué no discutimos hoy, siendo capital alterna, la responsabilidad social del sistema financiero en nuestra ciudad? La región no tiene, y los microemprendedores y la Federación Agraria lo han denunciado muchas veces, el hecho de la poca accesibilidad a créditos para poder desarrollarse. Entonces tenemos muchos títulos, pero no tenemos contenido, y yo creo que la mayor capacidad de explotación es que hay que abrir la discusión a las políticas públicas que se lleven adelante. Y en ese marco creo que sí es un buen espacio el Consejo Económico y Social, del cual también soy parte, el cual tiene la capacidad hoy de juntar a las instituciones de la ciudad con todas sus contradicciones,
políticas, ideológicas y prácticas también, pero sí es un espacio donde al menos se puede discutir y debatir. Creo que eso es lo que hoy nos falta en líneas generales.